Entramos en el segundo segmento, todavía vinculados al tema de qué somos y cómo nos sentimos en el mundo los mexicanos en este año pasado de 2010, a partir de esta encuesta de opinión que se ha hecho en diferentes sectores de la sociedad y del país. Y entramos entonces en el tema de, la pregunta era, y dígame usted qué se siente más. ¿Qué arrojó esto, Jorge? Lo interesante es que los mexicanos históricamente nos hemos sentido más latinoamericanos que cualquier otra cosa, pero lo que sí vemos es una tendencia decreciente hacia esta identidad latinoamericana. Preguntamos si sentían más latinoamericanos, ciudadanos del mundo, norteamericanos, centroamericanos. Hay dos hallazgos interesantes. El primero, que mayoritariamente 50 y más % de los mexicanos nos sentimos latinoamericanos. Hay otras dos identidades que son las más cercanas, que es América del Norte y América Central. Ahí prácticamente no hay un sentimiento de identidad norteamericano, estamos hablando de niveles del 6%, centroamericano 7%. Es decir, después de 16, 17 años de Tratado de América del Norte, pareciera que esa identidad ¿Eso no es existe. norteamericano o centroamericano? Norteamericano. Norteamericano. Y muy particularmente lo que vemos es un crecimiento de los ciudadanos del mundo, es decir, aquellas personas cosmopolitas que no se identifican necesariamente hacia una región, sino que en estos procesos de globalización e interdependencia se reflejan más en un mundo global. ¿Esto qué tipo de brújula le significaría, no sé, por ejemplo, a nuestra Cancillería o al Gobierno de México? Mira, algo que a mí me impresiona mucho es el hecho de que después de 15 años del Acuerdo de Libre Comercio, no vemos un incremento en términos de la identidad norteamericana. Eso significa que ese ideario de convertir una asociación comercial en una comunidad en donde tenemos un sentimiento de que todos compartimos un mismo espacio, está muy lejos. Ahí hay un límite muy claro. O sea, el comercio no nos ha hecho que tengamos una identidad más fuerte con los norteamericanos. No, ni tampoco necesariamente. ¿Cómo los vemos? ¿Como simples socios comerciales? Como socios comerciales. Hay una visión mayoritaria de los Estados Unidos e incluso de Canadá como socios antes que amigos. Eso es un dato muy básico. Y quizá en contraposición estoy aventurando, a los latinoamericanos nos vamos como más amigos, pero como no amigos. como socios. Totalmente. Entonces es interesante porque esta visión de un México que está norteado, en el sentido de que ve hacia el norte, ¿sí? Desorientado porque no ve hacia el oriente, ¿no? Y por otro lado latinoamericanizado, en el sentido de que su corazón está hacia el sur, claramente nos habla de dónde estamos parados y cuáles son los retos de nuestra política exterior. Y yo te diría básicamente que una de las cosas que México nunca ha podido encontrar en la cuadratura del círculo es cómo hacer dinero de sus identidades. ¿A qué me refiero? Es decir, estamos acostumbrados a hacer negocio con Estados Unidos, pero no hemos sabido hacer de nuestra relación y empatía cultural con América Latina un negocio, algo que también reditúe nuestros intereses. Y no tiene más que ver quizá con la prosperidad de un lado y del otro, que digamos es la economía más grande del mundo y hay más posibilidades de negocios en el norte que qué en el bueno sur. Que dices eso porque aquí hay una coyuntura muy particular. Por primera vez en mucho tiempo, América Latina está creciendo más rápidamente que la economía estadounidense. Hay una ventana de oportunidad que no se había dado en mucho tiempo. Al mismo tiempo que en América Latina también ha habido un proceso de reformas económicas que favorece más el intercambio comercial. Hay una ventana de oportunidad que no se había visto antes. Pero independientemente del crecimiento, tiene razón, el crecimiento importa y importa mucho. Pero yo me quería referir al hecho de cómo explotar la identidad latinoamericana, el hecho de que en México se hable español igual que en el resto de América Latina, lo que esto conlleva en términos de, a lo mejor, empresas culturales, la capacidad de comunicación. ¿Sí? Pero habría que ver también si ellos, cómo nos ven ellos. Entiendo que parte del estudio ahora se amplió mucho a América Latina, a varios países de América Latina, porque si no hay una reciprocidad en perspectiva o en visión, es muy difícil hacer negocios con nadie, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir, quisiéramos aproximarnos más a los brasileños, por decir, pero a lo mejor los brasileños no tienen una visión muy favorable de los mexicanos. Si hacen ellos un trabajo como este, ahí lo podemos ver. No lo sé, estoy simplemente especulando, ¿verdad? Igual que hay cosas sorprendentes, como de que los vemos como confiables a los norteamericanos nosotros, más confiables que a los hermanos latinoamericanos, ¿no? Son
Ahora, un punto ahí, las relaciones económicas exteriores de México no solo están centradas en exportaciones e importaciones, también hay que pensar en inversión extranjera directa. Y América Central y América Latina en su conjunto están convirtiendo en el mayor espacio de inversión extranjera directa mexicana. Hoy México es, en el caso de Centroamérica, el segundo o tercer país con mayor inversión extranjera en estos países, al igual que en América del Sur. Entonces también hay otro espacio de cooperación ahí en donde los mexicanos podemos encontrar. No es cierto que no estemos haciendo negocios con los latinoamericanos, ahí está el grueso de las inversiones mexicanas, están ahí. Ahora, pero déjenme pasar al siguiente porque son demasiados temas y nos podemos quedar concentrados en uno solo, y este me parece que es fascinante. El tercer punto que analizaremos en este programa tiene que ver con una hipotética fusión de México con alguien, y obviamente son los vecinos. Si tuviéramos una fusión de alguna suerte con el norte o con el sur, ¿cómo reaccionarían los mexicanos? ¿Cómo lo registraron nuestros paisanos? Esta es una pregunta que nos gusta mucho hacer y les preguntamos qué tan de acuerdo... ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué tan de acuerdo estaría usted con que México y Estados Unidos formen un solo país si esto significara una mejor calidad de vida para usted? En pocas palabras, lo que estamos haciendo es poniéndole al entrevistado la opción de ceder soberanía por un beneficio de carácter económico. Y lo interesante ver es cuán pragmáticos somos los mexicanos. ¿El Estado 51 o la octava República Centroamericana? Estaríamos pensando más bien en que se integraran las 32 entidades federativas a las 50 estadounidenses. Hablamos de 82, no 51. Bueno, sería una estrella grande, o la más grande. No, pero lo interesante es que una mayoría de los mexicanos, 52%, estarían de acuerdo en que México y Estados Unidos formaran un solo país. 52%. Sin embargo, lo que vemos es una enorme fluctuación en los levantamientos anteriores. Y pasamos de nivel 57 a 44, 51, 52. Es decir, hay una enorme variación y esa variación justamente tiene que ver con la coyuntura. Y en buena medida esa coyuntura depende de la afinidad que sienta hacia los Estados Unidos y la confianza que haya hacia ese país. Este zigzagueo que obedece, digamos, la predisposición de los mexicanos a tener una unión con Estados Unidos es mayor en épocas de crisis económica o de penuria política o de situación de inseguridad. ¿Cómo lo...? Fíjate que hemos encontrado que en la percepción que se tiene de Estados Unidos influye mucho la calidad o cómo ven desde México al presidente norteamericano. El presidente es como, de los Estados Unidos es, diría yo, el vocero de ese país, y entonces se mueve mucho en términos de esas simpatías, ¿no?, que hay hacia Estados Unidos, o de algún hecho en el trato o en la política de Estados Unidos hacia México que de pronto se vea como algo negativo. Pero más allá de Estados Unidos, lo interesante, por ejemplo, es que cuando volteamos hacia el sur para pensar en esta posible decisión entre soberanía y bienestar, y preguntamos, bueno, ¿y usted estaría de acuerdo con que México se uniera con Centroamérica si esto le beneficia? Encontramos que un 48% dice estar de acuerdo. Es decir, esta pregunta a lo que alude es a un enorme pragmatismo. ¿Sí? Es decir, ambos casos. En ambos casos, no hay una mayor diferencia. Me uno con los del norte o los del sur, independientemente de mis preferencias, siempre y cuando me traiga un beneficio. Así es, así es. Que podemos hablar que en el corazoncito de los mexicanos, pues realmente, digamos, el bolsillo importa. ¿Sí? Hay un gran pragmatismo, un realismo, en el sentido de que lo que se quiere es bienestar. Que también nos habla, es un mensaje interesante para la política exterior. Que no está en esta encuesta, recuerdan ustedes en el Latinobarómetro que se hizo para toda América Latina en cuanto a qué prefieren, una democracia funcional o un dictador que les traiga beneficio económico. Y incluyendo México, la mayoría de la gente prefirió lo segundo. Dijeron, realmente no me interesa mayormente la democracia en la medida en que tenga yo un beneficio. Entonces ese pragmatismo pareciera que es regional completo. La gente, digamos, lo que desea más es eso, que sus bolsillos estén bien, quizá, no sé, ideas de orden, no lo sé. Así ¿verdad? es, claro. Y entonces, bueno, es un llamado, me parece a mí, a los liderazgos políticos a ser eficaces. ¿Sí? En realidad es hacer el trabajo, ¿no?, en casa mejor. Así es, y también, no solamente en casa, sino también en las relaciones bilaterales, que la cooperación con otros países, si no da beneficios que la gente vea en concreto, ¿sí?, va a perder apoyo. Yo lo veo desde ese punto de vista. Muy bien, pues vamos a un pequeño corte y volvemos con más.